Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en el Desconcierto. Una vez más, tenemos aquí el placer de tener en nuestro estudio a un investigador, economista, que nos va a estar ayudando y mostrando el nuevo estudio de la Fundación Sol que le hizo junto a otro investigador de la misma fundación, Gonzalo Durán. Está aquí con nosotros ya Marco Kremerman. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy buen día, Gino. Muy bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros y por conversar este tema que es fundamental, esencial, y sobre todo ahora en estos meses que donde se estrecha más el bolsillo. Y bueno, también lo vamos a mencionar junto a otras informaciones que últimamente han salido que pueden hacer un poco confusa también la percepción de la realidad de los sueldos en este país. Pero antes de entrar en eso, bueno, recién pasamos por una conmemoración relevante, importante a nivel nacional, como la del 11 de septiembre, el día de ayer, y ustedes, como han hecho varios en harto tiempo ya, en Fundación Sol, recordaron algunos de los legados económicos que todavía perduran desde la dictadura, con un post ahí que son como los 11 pilares dictatoriales que sostienen el modelo chileno, que aún están vigentes. No sé si quieres ayudarnos ahí a repasar, los puedo mencionar algunos, dice del 1979 el plan laboral, de 1974-84 el sistema tributario, todo esto se mantiene hasta el día de hoy. En 1981 el sistema de salud, 1981 la desnacionalización del cobre, el 74 el fomento forestal, el 81 el sistema de FP, el 81 también la privatización y abandono de la educación pública, el 75-86 el sistema bancario, el 79 uno que nos va a conectar con lo que vamos a hablar más tarde de la subcontratación, en 1981 la privatización del agua y del 80 la constitución política. No sé si quieres ahí mencionar un poquito Eso. algunos, recordar algunas cositas. Sí, sí, efectivamente nosotros destacamos estos 11 pilares vinculados con el 11 de septiembre. Hay algunos pilares más que también se podrían mencionar. Mm. No es que solamente sean estos 11, nos parece que Ah, estos 11 yeah. en particular son los más relevantes. Mm. Pero efectivamente es importante constatar que desde el momento en que se inicia el golpe de Estado y un par de años después se comienzan a insertar eh, de manera unilateral los cimientos de un edificio particular, ¿no? Y por eso son pilares, ¿no? Y los graficamos así como 11 columnas o pilares de un edificio particular, que es un edificio que a nivel mundial da el puntapié inicial al proyecto político neoliberal en el mundo, ¿no? Recordemos que Chile, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, es pionero en instalar unilateralmente el neoliberalismo en un país pequeño, que después esto se extiende en las potencias hegemónicas como Reino Unido, Estados Unidos y otros países. Y aquí comienza la experimentación. La experimentación tiene un norte claro, y ese norte claro es tratar de generar un espacio de privatización de lo que Mm. mundialmente fue reconocido como una estándar de que el Estado asegura derechos sociales básicos para que exista algún nivel de democracia, ¿no? Para que las personas tengan un punto de partida, un punto de inicio que les permita efectivamente, una vez que se enfrentan al mercado, no entrar en una desigualdad de condiciones tan grande que exclusivamente se deba al origen o a la cuna. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se produce y se va reconfigurando la noción de Estado neoliberal. Y esto es muy importante porque a veces no se menciona tanto. Mm. Nosotros definimos, y otros autores sin duda han definido el Estado neoliberal como el Estado que va instalando una infraestructura especial para que se den procesos de acumulación para el gran capital, ¿no? Entonces, no solo el Estado se puede hacer más pequeño o se Es la dinámica del retira, chorreo también, digamos, es, con es, de que si los que de más arriba tienen más, va a chorrear para los de abajo y toda esa lógica que no. Exactamente, exactamente, que tiene como dos ramificaciones. La ramificación de que no solo el Estado tiene que ser más pequeño, retirarse, por ejemplo, de tener empresas, que es discutible, ¿no? ¿Qué Mm. empresa puede ser más eficiente o entregar mayor bienestar a las personas? Pero también va entregando los mecanismos para que el gran capital acumule y acumule ojalá sin restricciones y por tanto subsidia, ¿no? Y aquí tenemos algunos pilares como los que tú mencionabas, que es el de fomento forestal, que las grandes forestales que hoy día conocemos y que ya dicen permanentemente por la prensa ya no es tan interesante invertir en Chile cuando se lo ganaron todo y ahora estamos viendo otros mercados, fueron subsidiados por todos nosotros, por todas nosotras, a través de
los subsidios fiscales, ¿no?, para llevar a cabo sus proyectos económicos, ¿no? Entonces hubo subsidios al fomento forestal y así ocurrió en otros negocios. Entonces también se crearon nichos de negocio importantes. Pasó lo mismo en el cobre con el proceso de nacionalización. Pasó lo mismo con la privatización del agua, ¿no?, que ha permitido también que muchos sectores económicos que necesitan del agua como un insumo productivo para producir sus bienes y servicios también se vean beneficiados con esta posibilidad de tener el agua como un elemento prácticamente propio para los procesos productivos. Y se ha dado en otros sectores donde no existía negocio y se crearon negocios. Y esto pasó principalmente en la salud, En la en la, salud, claro. en la educación. Efectivamente. Y hay dos de estos pilares que rescatan, que igual se conectan profundamente con lo que vamos a hablar ahora, del nuevo estudio que sacaron, que se llama, bueno, los verdaderos sueldos en Chile, panorama actual del valor de la fuerza de trabajo, usando la ESI 2023, que lo realizaste tú junto a Gonzalo Durán, ambos de la Fundación Sol. Y estos dos pilares son, bueno, el tema de la subcontratación, que se trata en el estudio, y otro, también uno podría deducir el plan laboral, que genera obviamente un impacto en el tema de los sueldos. Eh, para irlo, lo vamos a ir, yo creo, conversando en este proceso, pero algunos de los headlines, de los titulares de este estudio, que son bien reveladores. Lo que mencionabas de que antes de entrar aquí en el live, que en los últimos 5 años, solamente las y los trabajadores de Chile han visto un aumento real en su sueldo de 15.000 pesos. Nada más que eso. En 5 años. Siendo que si uno lo contrasta, es un aumento del 1,9, digamos, por ciento. Si uno lo contrasta como usted lo hace con el PIB, por ejemplo, que el PIB real en Chile, el PIB creció en ese periodo un 7, fracción, básicamente 4 veces más. Es decir, solamente si uno hiciera esa comparación, debería ser por lo menos 4 veces superior la cifra, sin contar otros muchos fenómenos como la inflación, como temas de distribución interna. Entonces, y claro, lo mencionabas también, que recientemente había salido una noticia positiva en este ámbito, de que en el último periodo se vivió el mayor aumento de los salarios en este último año. Se me va la cifra, tú tienes que saber en cuánto tiempo ha sido el mayor, pero eso, claro, se pierde, es una cifra positiva, pero se pierde cuando uno lo viene en el largo plazo y lo mira en este último lustro. Entonces, ahí sí, ¿cómo le podemos hincar el diente por qué por qué el aumento del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras ha sido tan poco? Claro, es una reflexión central que tenemos que hacer en estos momentos en Chile y que deberíamos estar haciendo hace mucho tiempo atrás. Y es por qué, independientemente que en este último periodo tenemos bajas tasas de crecimiento, lo cual no significa, por ejemplo, que la productividad de los trabajadores y trabajadoras no haya aumentado, ¿no? Ojo con esto, que es central. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos hace 2 minutos atrás, bajo esta idea de instalar estos pilares, de crear un modelo de acumulación que nos decía, dejen que las empresas, sobre todo las grandes empresas, se configuran, crezcan, creen empleos, inviertan, porque esto va a chorrear, ¿no? Va a llegar a toda la población en más empleo, mejores salarios, mejores condiciones de vida, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una media verdad cuando uno mira los datos, porque efectivamente el país sí ha crecido en los últimos 35 años. Uno no puede decir que no ha habido crecimiento ni se ha reducido la pobreza. Hay una discusión que dar sin duda sobre cómo medimos la pobreza. De hecho, hay una comisión donde está Gonzalo Durán de la Fundación Sol revisando la medición de la pobreza para actualizarla. Pero la gran pregunta es, el crecimiento que Chile tuvo y que generó empleo, inversión, ¿fue un crecimiento sostenido en el tiempo que hoy día nos tiene en una buena posición, o fue un crecimiento con doping? Inmediatamente me paso al resultado de los bajos salarios y los problemas salariales. Desde nuestro punto de vista fue un crecimiento con doping, porque se basó en esta idea de que hay que generar un modelo idílico para la gran empresa principalmente, no para la empresa pequeña, que siempre ha sido muy castigada, que siempre le ha costado mucho sacar las cosas adelante, que no puede conseguir crédito como sí lo consiguen las grandes empresas, que tienen incluso las cotizaciones de los trabajadores de la AFP, ¿no? Ahí a disposición para poder invertir, las empresas pequeñas no. Entonces la gran empresa
ha tenido subsidios, se le han quitado todas las restricciones del camino para poder acumular, y se ha dicho lo siguiente, y por eso el pilar de la subcontratación y el plan laboral son fundamentales, que no puede haber ningún contrapeso para esos procesos de acumulación. Y eso quita todo componente democrático al modelo racional, porque uno no se entiende por qué los empresarios, los grandes empresarios, pueden organizarse como quieren, por rama a nivel nacional, pueden hacer lo que quieren, y a los trabajadores cuando, por ejemplo, hoy día que hay una discusión incipiente sobre la negociación por sector económico rama, se dice, eso va a dañar la economía, es una rigidez, va a bajar la productividad, va a bajar el nivel de empleo, cuando uno ve los otros países del mundo y ve la evidencia empírica y no es así. Entonces, inmediatamente uno ve cuál es el sesgo que se da en esta conformación de los pilares. Entonces, si hoy día en Chile los salarios de la mayoría les alcanzara para satisfacer sus necesidades, no tener que recurrir al endeudamiento y vivir relativamente bien, aunque en la pirámide superior existieran niveles de desigualdad importantes, la discusión sería otra. Pero el problema es el siguiente, ¿no? Y vamos a citar algunos de los datos que tú mencionabas del estudio. La mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile actualmente reciben menos de 583.000 pesos líquidos para vivir. La mitad menos de 583.000 pesos líquidos para vivir. Uno saca una cuenta rápida, las personas que nos están escuchando en estos momentos, y uno dice, bueno, ¿cómo se puede vivir con 580.000 pesos? ¿Cómo se puede vivir con 600.000 pesos? ¿Cómo se puede vivir con 800.000 pesos? Una familia de 3 o 4 personas, imposible, ¿no? Imposible. Y cuando uno va bajando un poquito en la escala, uno se encuentra con el dato que solo un 22,5% de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana más de 1.000.000 de pesos líquidos. Hoy día cada vez alcanza para comprar menos cosas. Esta situación se exacerba si uno mira los datos entre hombres y mujeres. Pero ¿qué ha pasado en el último año? Tú lo mencionabas. En el último año tenemos una mejora en los salarios, tanto el salario promedio como la mediana, y la mediana, para explicarlo bien, es justo el dato que está en la mitad de la distribución. Si yo ordeno todos los sueldos de los trabajadores y trabajadoras en Chile de menor a mayor, y uno se sitúa en la mitad hoy día está en 582.559. Por eso yo decía que la mitad gana menos 583 lucas para redondear. Y el promedio está en 826.500 y fracción. Entonces, inmediatamente uno ve, Claro. ojo con esto, cuando usamos los promedios no es tan representativo porque hay algunos pocos salarios altos que elevan este valor hacia arriba y no da cuenta de la realidad de la mayoría, ¿no? Ahí recordando a Nicanor Parra. Entonces Sí, uno en diría... los dos panes, es claro, hay dos, yo me como dos panes, tú te comes cero, el consumo promedio, cada uno un pan. Exactamente. Eso es El muy clásico. sintomático, porque uno ve salario promedio 826.000 pesos líquidos, pero uno después revisa el dato y ve que más del 70% de los trabajadores gana menos del promedio. Entonces, por eso la mediana es clave, ver cuánto gana la mitad. Entonces, la mitad está ganando menos de 583 lucas y uno lo compara con el año anterior. Estos son datos de fin del 2023, los más actuales que tenemos en Chile. Lo compara con el fin del 2022 y hay un aumento real, ¿no? Sobre inflación. Hay un aumento de poder adquisitivo que no es menor. Y uno dice, ¿qué pasó? Lo que pasó, desde nuestro punto de vista, habría que hacer un análisis mucho más puntiagudo, pero uno ve que aumentó de manera no menor el salario mínimo. Entonces, efectivamente, todo lo que se decía sobre no hay que subir el salario mínimo, aquí sí tuvo un impacto, ¿no? Cuando hay mejoras salariales, sí se refleja temporalmente en un aumento en los salarios en Chile. Sin embargo, esta mirada positiva de ver qué pasó con el año pasado, cuando uno lo ve en una perspectiva un poquito más larga y uno ve, bueno, veamos el último lustro, veamos qué pasó hace 5 años atrás, lamentablemente uno mira qué pasó con el sueldo promedio en relación al 2018, 5 años atrás, y el poder adquisitivo de los trabajadores, o sea, lo que puede comprar más pan, más arroz, más fideo, o tener una cuenta de luz un poquito más elevada, por ejemplo, son 15 lucas. O sea, en 5 años aumentó en promedio 3 lucas por año el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras en Chile, ¿no? Y tú muy bien lo decías. Entonces, volvamos a los pilares. Y cuando nos decían, no, pues es que lo que ha pasado en los últimos años en Chile es que no se siguió el modelo que teníamos antes, entre otras cosas, y ni siquiera se cumple eso, porque cuando uno revisa el crecimiento de la economía chilena, que ha sido bajo, que ha sido, por ejemplo, de 7,6% en los últimos 5 años, eso ha crecido el PIB real, el Producto Interno Bruto, es 4 veces mayor al crecimiento promedio de los salarios según la encuesta suplementaria de ingresos del INE. Entonces aquí no calza el hecho de que
cuando el país crece, los salarios van a la par de ese crecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque faltan dispositivos para que ese crecimiento llegue a los trabajadores y trabajadoras. Y uno de los dispositivos es la negociación colectiva. Bueno, recién en estos días hemos estado viendo el tema, por ejemplo, de los trabajadores, las trabajadoras del aeropuerto de Santiago, que están pidiendo, por ejemplo, un aumento en el bono de colación, un aumento en los bonos, porque todo se estancó, incluso retrocedió durante el tema de la pandemia, cuando se les pidió a los trabajadores un esfuerzo mayor y les ofrecieron un aumento de 500 pesos por el bono de colación. Ellos, por decir algo, están ganando 4.500 pesos en el bono de colación y están pidiendo un aumento a 9.000. Sabemos que hoy en día, y sobre todo en precios como en la zona del aeropuerto, con 4.500 pesos no se almuerza. No sé, imposible. Entonces, necesita por lo menos 8.000, 9.000 pesos y le está ofreciendo 500. Entonces, esas son las situaciones, y más encima, las únicas medidas después de presión que tienen son paralizar, se enoja la gente, se carga la mano contra las personas que están paralizando. Entonces, es bien compleja la situación en general. Y es el caso más reciente que tenemos. Vamos con una comentario aquí de la gente en las redes. Recordamos que estamos aquí en vivo conversando con Marco Kremerman de Fundación Sol sobre su último y muy reciente, recién salido del horno estudio sobre la realidad de los sueldos en Chile. Aquí en Instagram, Yogarena nos dice, nos pregunta, ¿qué medidas debería implementar el Estado para mejorar esta situación, la de los sueldos? Fran Araya nos dice, el sistema macabro está diseñado para tenernos endeudados, usar el crédito para comer, mientras tu calidad de vida disminuye y la salud mental empeora. Hay un tema en el estudio que aborda el tema de los créditos, justamente, cómo se ha aumentado, lo vamos a ver a continuación más adelante. Richie Leiva nos dice, los medios de comunicación con la misma lógica de empresa. Son los grandes empresarios dueños de medios y tienen el monopolio de voz e inversión publicitaria. El tema comunicacional mediático es bien complejo. Didaco nos dice, la mejora de los salarios solo fue para los políticos. Cecilia JM nos dice, la casta política, todos ellos comienzan con el discurso de los cambios y terminan haciendo algunos, pero respecto a la economía y legislación no cambia nada. Ahí están felices, la AFP, el bastión de la maldad, dice. Acá, y dice una enfermera de la Universidad de Chile, con máster en la U de Cambridge, 350.000 de jubilación. Estamos bueno, aquí una pregunta fuera del tema, pero no esté con insultos, así que las podemos ver. PI de X nos pregunta cómo se financia Fundación Sol. No le gusta, cuando se esa pregunta parece que, pero pues, Marco aquí sí que puede responder. Javier Alberto Mandones nos dice, cierto que en el marco neoliberalismo tiene tope, pero el principal factor que terminó el congelamiento de los sueldos fue el flujo masivo de inmigrantes, política promovida por la neoizquierda, por Ogre, tampoco le gusta mucho lo que estamos hablando, parece. Complicidad con la derecha, duopolio. Antes de eso, los salarios iban creciendo, más o menos acorde al aumento del costo de la vida. Sin embargo, cualquier economista de CPC tal no reconoce esto porque están vendidos y su criterio está cercado por la misma agenda globalista. Aquí leemos, mientras sean hechas con respeto a las opiniones, las leemos todas porque democrático participativo aquí en el desconcierto. Así que, Marco, no sé si quieres abordar alguna de estas preguntas antes de seguir ahondando en el estudio. Sí, hay varias cosas. Hay una mención al tema del endeudamiento. Efectivamente, cuando uno revisa el nivel salarial en Chile, la gran pregunta es, bueno, José, ¿qué pasa con los gastos de los hogares? Entonces, tenemos una encuesta, que es la encuesta de presupuestos familiares, que se produce cada 5 años por el INE. La última, la novena EPF, da cuenta que más de, o casi el 55% de los hogares tiene más gastos que ingresos. Entonces tienen que recurrir al endeudamiento para poder llegar a fin de mes, lo que es un dato gravísimo. Y hoy día, según la Universidad de San Sebastián y DICOM Equifax, que publican trimestralmente el nivel de endeudamiento en Chile, de la morosidad, no solo quienes están endeudados, sino las personas que tienen deuda y no pueden pagar la deuda, las personas morosas, superan las 4 millones de personas. ¿No? Y hace un tiempo atrás no se puede publicar la mora en educación, que por el CAE, solo por el CAE, ya están cerca de 600.000 personas. Incluso hay prohibición de publicar la mora por servicios básicos como la luz, el agua. Entonces podríamos estar hablando que en Chile no solo hay más de 11 millones de personas endeudadas, sino que 5 de esas millones de esas personas están morosas, ni siquiera pueden pagar la deuda que ha contraído, eso es gravísimo.
y es sin claro, duda el reflejo de los bajos salarios. Hay un dato que me gustaría complementar. Yo mencionaba que en los últimos 5 años en Chile el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores ha aumentado solo 15 lucas, promedio, pero hay 6 regiones, en 6 regiones ha disminuido el poder adquisitivo. Esas regiones son Magallanes, Los Lagos, Arica, Parinacota, Maule, Valparaíso y la metropolitana. Si uno suma la población que representan estas 6 regiones, estamos hablando casi 2 tercios del país, 67,2% de la fuerza de trabajo ocupada en Chile, hoy tiene un salario más bajo en términos reales, en términos de poder adquisitivo, del que tenía hace 5 años atrás. Entonces, esto es muy, muy, muy grave, ¿no? Hay algunos comentarios que se hicieron también en las preguntas. No tenemos, la evidencia empírica no indica que los salarios han crecido a la par del crecimiento, ¿no? Cuando uno mide la brecha producto marginal del trabajo y el salario, sin duda el producto marginal del trabajo va mucho más arriba que los salarios. Entonces ahí hay una brecha no cubierta que lamentablemente no va en sintonía con las teorías más neoclásicas. Y eso se explica, como decía anteriormente, al menos lo que hemos estudiado en la Fundación Sol, porque falta democracia económica, ¿no? No existen los mecanismos que sí tienen las grandes empresas en Chile, nuevamente lo digo, para organizarse libremente, que esa misma libertad la tengan los trabajadores y trabajadoras en Chile como lo tienen en muchos otros países capitalistas del mundo. La negociación colectiva por sector económico, por rama, para que se fijen estándares básicos. Y ojo con esto, he escuchado muchos comentarios incluso de economistas chilenos que hace décadas publican y dan su opinión en Chile, que dicen que no se puede negociar colectivamente por rama en Chile porque eso perjudicaría a la empresa pequeña, bajaría la productividad, entre otras cosas. Y primero, si uno conoce a fondo cómo funciona la negociación colectiva por rama, se da cuenta que lo que se negocia a nivel general son los estándares básicos y después en cada empresa se van mejorando esos estándares básicos. O sea, el resultado final de una empresa pequeñita o una empresa muy grande son distintas, pero uno logra negociar por sector económico pisos mínimos para que nadie esté por debajo de esos pisos mínimos. Y en segundo lugar, los países que son la mayoría de la OECD que tienen negociación colectiva por rama, ya sea de manera predominante o complementaria. O sea, complementaria significa que, y predominante, que igual existe la negociación por empresa al mismo tiempo. Uno ve que son los países con mayores niveles de productividad, mayores niveles de ocupación y menores niveles de desigualdad. Entonces, es muy importante agregar eso en la evidencia. Y lo último, que es interesante porque me imagino que en otros lugares no lo pueden responder, para quien preguntaba cómo se financia la Fundación Sol, a diferencia de muchas otras fundaciones, no está vinculada a ningún partido político y por tanto no tiene apoyos de partidos políticos ni tampoco de empresarios o grandes empresas, lo cual sí sucede con otras organizaciones. Y nuestro financiamiento proviene en una parte no menor de donaciones ciudadanas, estamos hablando de 1.000 pesos, 5.000 pesos, muchas personas que se han ido sumando, donando esa cantidad, y por eso en los estudios aparece, este estudio se hizo con microdonaciones ciudadanas. Otra obedece a clases que hacemos distintas personas de la fundación, en la academia, y que individualmente van a este pozo común. Otras provienen de proyectos internacionales y nacionales para poder hacer estudios y seminarios. Otra proviene de apoyos a sindicatos en negociaciones colectivas o escuelas sindicales. Y eso está disponible en la página web y en las memorias de la Fundación Sol. Y también está la posibilidad de poder apoyar a la Fundación Sol si lo estiman conveniente y les gusta nuestro. perfecto. Sí, aprovechando claro, de pasar ahí el dato de que, claro, el autofinanciamiento siempre complejo y siempre difícil, sobre todo cuando no se cuenta con apoyos de grandes empresas o partidos políticos de fondo, que son, claro, la lógica hoy en día de las fundaciones, como lo hemos visto. Marco, igual, también para cerrar, una de las consultas, y igual uno lo escucha bastante, que es el comentario que hacía Javier Mardones sobre que para él, en su percepción, el impacto, la disminución de los ingresos, de los sueldos, ha sido por la ola migrante. Eso se escucha mucho y hay una utilización, incluso uno podría hablar de una utilización política en base al encono, a la mala onda, a veces odio ya contra la población migrante y eso lo hemos visto en realidad desde tiempos inmemoriales en la historia, el culpar al otro de los problemas económicos en un país. ¿Hay alguna
porque a veces estas cosas tienen una parte, ¿verdad? Pero son como magnificadas, a veces un poco más, a veces nada. ¿Hay alguna eh, dato o algo que pudiera hacer pensar que la ola migratoria ha tenido un impacto en la reducción o en el no crecimiento suficiente de los sueldos en Chile? Claro, hay dos maneras de analizar el impacto de un número de personas migrantes que llega al país de manera considerable, como ha sucedido en los últimos 8 años aproximadamente en Chile. Y una es el análisis donde cada ser humano en el mundo tiene el derecho a trabajar y a ganarse eh, el salario que tiene que ser recibido por el fruto del trabajo, y nadie puede negar que una persona pueda trabajar, y por tanto no tiene mucho sentido hacer competir como a personas de una nacionalidad con otra, pero al mismo tiempo efectivamente e históricamente se ha utilizado a población migrante para reducir el precio de la fuerza de trabajo, ¿no? Eso está estudiado, y no por ello, cuando uno ve declaraciones de grandes empresarios, permanentemente han sostenido de que si en Chile, por ejemplo, en algún momento y existe un máximo de contratación de 15% de la fuerza de trabajo por empresa, puede ser de otra nacionalidad y el 85% tienen que ser nacional. Dentro de la gran empresa siempre existe una presión para que se aumente ese nivel, ese porcentaje de población migrante contratada, ¿no? Porque efectivamente puede ayudar a que se reduzca el precio de la fuerza de trabajo, pero eso es una discusión que tiene que ver con cómo se configura el mundo del trabajo y cuáles son las condiciones que tiene un país para pagar buenos salarios. ¿Por qué? Porque en otros países donde las condiciones son claras, donde nadie puede ganar menos de un salario suficiente, donde existen negociaciones colectivas amplias, una persona migrante o no migrante se inserta en la misma cadena y tiene que recibir esas condiciones que permitan vivir y que permita que exista un nivel de democracia económica que sea común, que no solo los grandes empresarios reciban los frutos del crecimiento. En cambio, en países como Chile, donde lamentablemente la cancha está tan desnivelada y hay una simetría de poder tan grande, efectivamente sucede que cuando hay flujos migrantes, sobre todo cuando cierta parte de la población migrante, por ejemplo, se concentra en trabajos que son de menor productividad o que son menores pagados, efectivamente puede presionar hacia la baja los salarios, ¿no? Pero no hay que confundirse. Eso no significa que antes de estos flujos migratorios las personas estaban ganando bien y les alcanzaba para vivir. O sea, el problema de los bajos salarios en Chile es un problema de décadas, ¿no? Y cuando uno revisa, por ejemplo, la diferencia entre la mediana, este punto que está justo en la mitad, de lo que gana la fuerza laboral migrante que trabaja en Chile versus la fuerza laboral en su conjunto es de 30.000 pesos. La mediana de la población migrante que trabaja en Chile es 552.000 pesos y la de la población en su conjunto es de 582.000 y fracción, son 30.000 pesos de diferencia. Y ahí en el estudio hay un cuadrito que hace el análisis para aquellas personas que trabajan en Chile, que son de las nacionalidades que tienen mayor presencia en Chile, que son Argentina, Bolivia, Colombia, Haití, Perú y Venezuela. La mediana más alta es la de Argentina, que sería 694.000 pesos de fracción, y la más baja está en Bolivia, las personas de Bolivia con 462.000 pesos, ¿no? Después viene Haití, Perú con 496.000, Colombia 535.000 de mediana y Venezuela 600.000. Mira, interesante, no lo he imaginado que Bolivia estaba debajo de Haití, o que Argentina tenía la mayor. Esos son, sí, ¿verdad? Siempre es bueno reevaluar los prejuicios que uno puede arrastrar. Bueno, aquí un par de comentarios más en YouTube. Rubén Harpa nos dice, ¿tienen alguna idea de cómo puede impactar si se libera la restricción del 85% de chilenos en el mercado de trabajo y remuneraciones? No entendí muy bien la pregunta, Rubén, quizás Marco ahí la captó mejor. Y Antonio Pérez, no, ahí un poco enojado, dice, es una mafia, todos comprados para que no hablen, los compran y se chupan el país. Eh, bueno, también, no sé si entendiste bien la pregunta de Rubén, yo no la comprendí muy bien, si le quieres responder. Y Sí, lo otro también perfecto. Y lo otro que podemos hablar después, que es un tema también muy interesante que salió en el estudio y que tampoco se aborda, yo creo, lo suficiente, que es la brecha de género. Que ahí mencionan la brecha en más de 200.000 pesos, sí. por ahí. Entonces, bueno, le responde a Rubén y vamos al tema de la brecha. Sí, si entiendo bien lo que plantea Rubén es qué pasa si ese 15%
máximo de fuerza laboral migrante se quitara y fuera libre o fuera mayor, ¿no? Yo creo que sin duda tendría un impacto en los salarios, tendría un impacto probablemente hacia la baja, y esto tiene que ver justamente con las características también del modelo chileno, ¿no? Que es muy asimétrico, que no tiene algunos componentes básicos que existen en otras partes del mundo para que esa asimetría de poder por construcción que existe en el sistema capitalista tenga algunos grados mínimos de nivelación. Negociación colectiva por rama, un salario mínimo más alto que efectivamente refleje el costo de vida de un trabajador y trabajadora para sacar adelante una familia de 3 o 4 personas. Tenemos una subcontratación, una tercerización ampliada, que es otro de los pilares que se instala en dictadura, que es que hoy día el trabajo tercerizado, vale decir, yo voy a trabajar a un lugar específico, pero soy contratado por otra empresa, por una empresa tercera, y en un mismo espacio hay el trabajador directo y el trabajador externalizado, que hasta pueden tener indumentarias distintas y gana mucho más el trabajador directo que el que no es directo. Desde el 79 se permitió la subcontratación en cualquier fase, ¿no? En cualquier área productiva, incluso en el área que tiene que ver con el giro, lo que hace propiamente la empresa, porque uno podría entender, entre comillas, la lógica económica de ganar lo más posible, de tercerizar labores que no son propias de lo que hace una empresa. Podría ser servicios de aseo, servicios logísticos, informáticos, de seguridad, entre otras cosas. Pero en Chile, en el año 79, se permitió también tercerizar la labor propiamente tal que realiza una empresa. Entonces uno podría perfectamente ver en Chile que en una empresa, por ejemplo, que fabrica zapatos y que están en la unidad productiva, puede haber un trabajador directo fabricando zapatos y al lado otro también fabricando zapatos subcontratado por otra empresa, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa libertad absoluta para los procesos de acumulación se dieron en Chile, se amplificaron y lamentablemente solo han sido tipificados en los gobiernos posteriores, ¿no? Claro. Solo la tercerización se tipificó, se categorizó, pero no se impidió, por ejemplo, que se tercerice las labores propias del giro de una empresa. Súper. Bueno, justamente Rubén nos dice sí, exactamente eso, así que perfecto. Nicolás Farruso dice Chile, uno de los países con mayor concentración del patrimonio e ingresos. Así parece, así estamos. Carlos Mondaca dice el dictador, asesino y ladrón, dejó el país con un 40% de pobreza y regaladas 34 empresas estatales a sus amigos, el gran vivaracho de empresariado que después de 40 años se llevan las pensiones. Ahí, también, y en Instagram, Fran Araya nos dice, estoy cesante hace 6 meses, tengo 56 años, estoy invisible para las empresas, que también es un problema el tema de la edad. Cada vez va siendo más difícil y más estrecho el mercado laboral para las personas que se acercan a los 60 años y peor aún para las personas que exceden. También hay una parte del estudio que habla del trabajo de los jubilados, que más de 700.000 personas, 750.000 creo, personas que están jubiladas, que están trabajando. Yo dirá, hay mucha gente que, lo conversábamos antes también, mucha gente le gusta disfrazar esto como que a los abuelitos, a la abuelita, que también existe esa disminución del concepto también de la persona mayor, que les gusta trabajar y mantenerse vigente, sí, a varios probablemente, pero la mayoría, una gran parte de estas personas que están trabajando después de la jubilación lo hacen por necesidad, porque las pensiones, ya, y lo hemos hablado en otro capítulo, son miserables. Entonces, tenemos, tienes que ir en unos minutitos más, pero tenemos pendiente el tema de la brecha de género y esto de las jubilaciones, por si quieres, Sí. para ir cerrando ya, Marco. Sí, dos temas muy importantes. En relación a la brecha entre hombres y mujeres, si bien ha habido una pequeña reducción en los últimos años, hoy día, según la encuesta suplementaria de ingresos, cuando uno ve los salarios promedios, las mujeres de todas maneras ganan un 23,3% menos que los hombres. El salario promedio de los hombres, promedio, no mediano, por eso los valores son un poco más altos, es casi 920.000 pesos, de las mujeres está en torno a los 705.000 pesos. O sea, hay casi 215.000 pesos de diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer. Esto sin controles. ¿Qué quiere decir esto? Que no está controlado por jornada, si es completa, es parcial, por las características o los niveles de educación que tienen cada uno de ellos, y ahí la brecha se reduce un poco, pero sigue existiendo una brecha en Chile que está en torno, depende del estudio, pero entre 10 y 15%, que no se explica, ¿no? Ni por jornada, ni por niveles de educación,
y que podría deberse, ¿no? Podría, porque eso habría que comprobarlo, a pura discriminación, ¿no? A pura discriminación por el hecho de ser mujeres. De hecho, cuando uno revisa los grandes números, hoy día el 71,4% de las mujeres en Chile gana menos de 780.000 pesos líquidos, ¿no? Y en el caso de los hombres, ese porcentaje es 61,2%. ¿No? Es solo un 18,2% de las mujeres gana más de 1.000.000 de pesos líquidos. Entonces, claro, uno revisa y pueden haber más mujeres en jornada parcial que hombres, pero la gran pregunta, ¿eso es una decisión? ¿Tiene que ver con la voluntad o que efectivamente a las mujeres, dado que tienen que cargar, ¿no?, con la mayoría del trabajo no remunerado, doméstico, Labores de que tienen? cuidado, claro. Exactamente, y eso está comprobado por la encuesta de uso del tiempo. La carga global de trabajo, sumando lo no remunerado, remunerado de las mujeres, supera por más de 10 horas a la semana que las de los hombres, ¿no? Estoy sumando los dos, lo remunerado y no remunerado. Entonces, Claro. efectivamente, a veces no es una opción. Las jornadas parciales es lo que se puede hacer porque hay que seguir trabajando en casa. Ese es un tema importante, ¿no? Y que Chile tiene que seguir viendo las razones culturales y materiales y tratar de generar mejoras para que esto se vaya compensando, ¿no? Pero una discusión de fondo. Y en relación a la situación de los adultos mayores trabajando, efectivamente hay varias cosas que decir, ¿no? Cuando uno escucha este tipo de discusiones, hay dos aristas. Hay una arista de decir, bueno, hay muchas empresas y algunas como organizaciones planteando la idea de que deberían existir trabajos para adultos mayores que paguen mejor, que sean más saludables, más sostenibles, etcétera. Pero la primera gran pregunta es, ¿por qué una persona que debería jubilar tiene que trabajar? Entonces, obviamente, si es que hay personas que, mujeres que llegan a los 60 años, hombres que llegan a los 65 años, y no por necesidad material, sino por sentirse más vivo, más viva, seguir aportando a la sociedad, desean seguir trabajando, me parece muy bien que exista un país que cuente con esas posibilidades y que les brinde trabajos de buena calidad, tanto en jornadas diferenciadas, en salarios, etcétera. Pero cuando uno revisa la realidad chilena y donde uno ve que más del 70% de las pensiones, ojo, incluyendo la PGU, incluyendo los subsidios del Estado, son menores al salario mínimo, es difícil que la mayoría de las 774.000 personas que según esta encuesta cumplieron la edad legal de jubilación y siguen trabajando, lo estén haciendo por voluntad o por goce, ¿no? Uno esperaría que la gran mayoría lo está haciendo por necesidad. Estamos hablando de 362.000 hombres y 412.000 mujeres. Entonces, uno ve, bueno, lamentablemente esto es una realidad, lo necesitan. ¿Y qué pasa con esta realidad? Bueno, los salarios que están recibiendo las personas que deberían estar en la etapa del júbilo y no necesariamente en seguir trabajando, tomando la micro, llegando tarde a la casa, cansados, cansadas, es que la mitad del salario, la mediana, es de 431.000 pesos. Estamos hablando de 150.000 pesos aproximadamente, menor a la mediana nacional. En el caso de las mujeres, la mediana es de solo 385.000 pesos. Y cuando uno revisa, bueno, ¿qué pasa en el tramo superior de los que más ganan? Solo el 20% de las mujeres que ya superaron los 60 años gana más de 645.000 pesos. Y solo el 20% de los hombres que ya superaron los 65 años gana más de 833.000 pesos. Lamentablemente, esa es la realidad de las personas que cumplieron la edad legal de jubilación y siguen trabajando en Chile, que es un grupo importantísimo, 774.000 personas. Un tremendo dato que nos invita a poner la atención ahí la Fundación Sol y Marco también, conjunto a Gonzalo Durán, que hicieron este estudio que va a estar alojado en la nota aquí en el desconcierto y obviamente también en la página de Fundación Sol para quienes lo quieran ver en detalle. Bueno, aquí Cifuentes 2773 nos dice en Instagram, con una pensión de 60.000 hay que seguir trabajando. Hay mucha gente que tiene unas pensiones irrisorias y a veces, bueno, ya lo mencioné, en realidad los datos son los datos, sí, están ahí. No sé si quieres para cerrar también justamente decir, contarle a la gente que nos está viendo, no, ya más de 1.300 personas ahora en el en vivo, así que agradecerle también a todas las y los espectadores aquí en esta entrevista, conversación de concierto. ¿Con qué te gustaría que se quedaran del estudio? ¿Qué cosas te gustaría como que se llevaran? Así como decir, esto es importante, esto es relevante.
Bueno, primero saludar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Son datos duros, uno no quisiera siempre estar dando malas noticias, pero es importante visibilizar esta realidad, porque esta no es la realidad de un grupo, esta es la realidad de la mayoría de los hogares en Chile. Eso, esto es muy importante. La mayoría de los hogares en Chile viven del trabajo remunerado, ¿no? Muchas mujeres trabajan no remuneradamente muchas horas al día, muchas más horas que los hombres, y cuando llegan a la edad legal de jubilación, viven de una baja pensión y siguen trabajando. Entonces, ese escenario, sea una persona de izquierda, derecha, de centro o que no le interese la política, le afecta a todas las personas, ¿no? Entonces, cuando uno analiza de que el crecimiento, aunque sea poco en los últimos años, va 4 veces por arriba de los salarios, y cuando el crecimiento de los últimos 30 años ha ido por sobre los salarios y la productividad de los trabajadores, o sea, lo que los trabajadores le agregan a la economía, es muy superior al salario que reciben, algo no está funcionando bien. Entonces, para quienes permanentemente hablan de democracia, ¿qué mejor reflejo de un país que tenga algún grado de democracia? Y es que las personas vivan de su trabajo y les alcance sin tener que recurrir al endeudamiento. Y eso es lo que no pasa en Chile y no ha pasado hace décadas, ¿no? Y ahí faltan dispositivos claves. Y esos dispositivos son un salario mínimo adecuado, negociación colectiva ampliada, democracia para el mundo del trabajo, para que se puedan organizar igual que los grandes empresarios y no sea democracia para algunos y no para otros, entre otros elementos, capacitación potente, conexión entre el sistema educativo y el sistema productivo, para que efectivamente cuando pensemos en una matriz productiva distinta, con mayor valor agregado, esto le llegue a todas las personas, y no solo a los mismos de siempre, que hoy día lamentablemente generan niveles de concentración extremos, ¿no? Que a lo mejor no serían tan preocupantes si la mayoría le alcanzara para vivir y no tuviera que endeudarse para llegar a fin de mes. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marco, por estar con nosotros esta mañana y le contamos también a la gente que nos está viendo que vamos a mantener, como ya lo hemos hecho en el pasado, pero ahora de una forma más formalizada, valga la redundancia, unas conversaciones con la Fundación Sol y los distintos investigadores e investigadoras de la misma fundación, viendo sus estudios ahí por lo menos unas 2 veces al mes. Eso es lo que vamos viendo para que estén atentas, atentos, se sumen a las redes del desconcierto, porque siempre van a estar saliendo las entrevistas en vivo y en directo por aquí, por YouTube, Facebook, X e Instagram, en el desconcierto, valga la redundancia. Gracias nuevamente, Marco, y nos estaremos viendo más adelante. Muchas gracias a ustedes, nos vemos, un abrazo a todos. Hasta la próxima.